Hola, buenos días, ¿cómo están? Por aquí seguimos con nuestro devocional del día de hoy, 26 de febrero, y dice así: veredicto fatal. Nuestro mundo está habitado por más de 7 millones de personas. 90 millones nacen cada año y este aumento demográfico es menor que el porcentaje de aumento de pobreza. O sea que cada vez hay más pobres en el mundo y menos ricos. La quinta parte de la población mundial vive en extrema pobreza, con menos de $85 por año. Una tercera parte sufre de insuficiente alimentación y esto se agrava al considerar que son menores de 15 años. El 50% de América Latina vive en la pobreza. Ahora entendemos por qué el 20% de la población mundial tiene depresión. El suicidio ocupa el cuarto lugar como factor de muerte mundial. Solo en América Latina hay más de 200 millones de personas que sufren de este mal. 600,000 llegan a suicidarse por no encontrar respuestas satisfactorias a sus interrogantes. ¿No será tiempo de recapitular? En 1963 fue uno de los años más lamentables para la historia estadounidense. No hubo ninguna guerra, no hubo atentados ni catástrofes. La economía estaba más floreciente que nunca. Entonces, ¿qué fue aquello tan lamentable para que una nación en progreso pasara eso? Ese año, por mandato presidencial, se decidió quitar la lectura de la Biblia y la oración en las escuelas. Era una práctica diaria y el presidente en ese momento decidió quitar esa práctica en las escuelas. Fue una lamentable decisión y que todavía hasta el día de hoy estamos padeciendo. El final de esa práctica piadosa fue el comienzo de su decadencia social y espiritual. A partir de allí comenzaron a multiplicarse prácticas como la hechicería, los cultos satánicos, que llegaron a más de 200,000 personas. Hoy el satanismo es la subcultura con mayor difusión en los jóvenes. La venta de videoclips satánicos va en considerable aumento. Cada vez vemos más videoclips que dicen ser algo muy bueno para los jóvenes y tienen ese mensaje subliminal que se cola allí y son los que atrapan a nuestros hijos si no estamos pendientes para que eso no suceda. La delincuencia juvenil ha alcanzado niveles alarmantes. Cuando hacemos a un lado la palabra de Dios, todo nuestro ser se encamina por senderos equivocados que nos llevan a destinos erróneos y trágicos. Cuando sientas ganas de preguntarle a Dios, vamos a escuchar muy bien esto que a veces le preguntamos a Dios: ¿por qué permites tanta injusticia, Señor? ¿Por qué permites tanta violencia? ¿Por qué tanta hambre y dolor? Y no haces nada al respecto. Vas a ver que Dios te va a responder con la misma pregunta. Y tú dirás: ¿y por qué Dios me va a responder con la misma pregunta? Porque Dios también te va a decir a ti y me va a decir a mí:
¿Por qué permites que tu hijo vea esos videoclips? ¿Por qué permites que tu hijo traiga cosas robadas a la casa? ¿Por qué permites que tu hijo mate? ¿Por qué permites que tu hijo insulte a un abuelo? Y muchísimas cosas más que sabemos que pueden estar haciendo nuestros hijos y que nosotros como padres entonces lo permitimos. Y si lo permitimos desde pequeños, pues entonces, ¿qué vamos a esperar cuando ya sean adultos? Somos nosotros los que permitimos. Deuteronomio 11, 26 al 28 dice así: Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando a seguir. Y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Quizás hay leyes que han quitado de las escuelas. Quizás hay leyes que han quitado inclusive de tu casa. Porque quizás hay alguien que no ha entregado su corazón a Dios. Quizás el papá entregó su corazón a Dios y la mamá no, o viceversa. La mamá entregó su corazón a Dios y el papá no. Y entonces hay prácticas que se quitan de la lectura de Dios, del aprendizaje, de la enseñanza, porque uno de los dos no está de acuerdo en que el hijo o los que están alrededor aprendan de la palabra de Dios. No importa que quite este mundo, no importa que haga este mundo. Si tú y yo estamos conscientes de que no es por el mundo que nos vamos a regir, sino que nosotros nos vamos a regir por lo que dice la palabra de Dios, pues entonces el mundo se puede caer. Pues el presidente puede venir a quitar la Biblia y puede decir: mira, en este momento ya no salen más Biblias impresas. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor a nosotros ahora? Pues entonces te toca estudiar, te toca aprender, te toca memorizar, te toca enseñar a otras personas de lo que tú estás aprendiendo, para que si en algún momento, porque sí, la palabra también lo dice, que vamos a vivir esas calamidades, así como en este país. Un día dijeron: ya no se ora más y ya no se lee la palabra en las escuelas. Puede pasar en muchos otros países, puede pasar en el mundo entero. Y el Señor nos está mandando a estar apercibidos. ¿Y qué es estar apercibidos? Estar allí, listos, preparados. Entonces yo me voy a preparar, yo voy a estudiar. Yo no voy a dejar que mis hijos, como no van a practicar eso en la escuela, pues entonces en la casa yo tampoco se los voy a dar. No, mis amados, nos toca como padres, porque a quien el Señor les va a reclamar por sus hijos es a nosotros como padres. El Señor no le va a venir a reclamar a la tía, a la abuela, a la hermanita, no. Es a ti como mamá, como papá, es a mí como mamá, que me va a reclamar el Señor por mis hijos si yo los guié por el camino que Él dejó establecido en su palabra. Él nos da dos caminos: la bendición o la maldición. Bendición si decidimos seguir por el camino que Él dejó escrito. Si nosotros hacemos caso de sus mandamientos. Maldición si decimos: ay no, ya en las escuelas no se lee la Biblia, pues en mi casa tampoco. Ay no, ya no se ora, pues en mi casa tampoco. En la misma iglesia ya no se está estudiando la palabra, pues en mi casa tampoco.
El Señor tiene un encuentro personal con cada quien. Y si en la iglesia no estás estudiando la palabra, si hoy no te estás congregando por esta situación que estamos viviendo de COVID, pues entonces tienes mucho más tiempo para estudiar la palabra. Y si tú dices, no, pero es que ahora estoy trabajando más, saca el tiempo. Porque entonces después no tenemos ningún derecho de decirle al Señor, Señor, ¿por qué tanta violencia? Porque si nosotros como padres no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, no tenemos ningún derecho entonces de reclamarle a Él absolutamente nada. Esa es la enseñanza del día de hoy, mis amados. Por acá les habló Claydis Noriega, agradecida con todos ustedes, los que están allí detrás de esa pantallita, a todos los que se han suscrito, a todos los que cada día comparten este devocional y son de bendición para otra familia. Muchísimas gracias a los que me mandan sus bendiciones, sus saludos. Sé que hay personas fuera de este país que yo sé que el Señor nos va a dar la oportunidad de vernos, de abrazarnos y de conocernos, porque así hace Dios. Él actúa por caminos misteriosos que nosotros no sabemos. Y si hoy tú y yo nos estamos viendo por una pantalla es porque el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Bendiciones y que la paz del Señor les acompañe siempre.